Siguiendo con los temas del derecho procesal laboral, hoy vamos y empezamos con la conciliación. La conciliación es un convenio, es un acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre el trabajador y empleador. Y para su existencia requiere de un elemento esencial, un requisito solemne, que es la aprobación del Estado. Y el Estado allí, en esa diligencia de conciliación, está representado por un funcionario, que puede ser el inspector del trabajo o el juez laboral. Este representante del Estado, ¿para qué? Para que se respeten los derechos del trabajador, los derechos ciertos e indiscutibles. En ese caso, entonces, el inspector o el juez laboral sirven de garante. Ya dijimos para qué, para que respeten los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador. Y ello le da seguridad jurídica al acuerdo. ¿Qué significa lo anterior? Y ustedes saben muy bien que cuando lo vieron en la laboral individual, cuando existe conciliación, se debe tener en cuenta que solo se concilian los derechos ciertos e indiscutibles. ¿Y cuáles son esos? Los derechos ciertos e indiscutibles son aquellos que donde el empleador debe reconocer los derechos que conforme a la ley son lo que él debe. Por ejemplo, si el trabajador laboró un año del 1 de enero al 30 de diciembre, sabe que debe un mes de salario. ¿Y por qué? Porque eso es lo que equivale la cesantía. Y esa de valor, el mes de salario, es lo que debe conciliarse, porque ahí se trata de derechos ciertos. ¿Y cuál es el derecho cierto? Las cesantías. E indiscutible, no se puede discutir, porque si el trabajador laboró el año completo, tendría o tiene derecho al salario por cesantía. Es indiscutible. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al referirse al tema de la conciliación, sostuvo que ese acuerdo de solemnidad de voluntades, que es solemne, debe existir un requisito de asustancia en actos. Por consiguiente, que esa declaración de voluntad queda sujeta a unos requisitos de validez y eficacia. Eso lo encontramos en el artículo 1502 del Código Civil. ¿Y cuáles son? Capacidad, consentimiento libre, objeto lícito y causa lícita. Como lo veremos ahora, cuando uno de esos requisitos no están o no se cumplen en la conciliación, el trabajador o el empleador, según el caso, pueden demandar la nulidad del acta conciliatoria. ¿Y cuántas clases de conciliaciones encontramos? La judicial y extrajudicial. La judicial, como su nombre lo dice, es la que se hace dentro de un proceso judicial. Y extrajudicial es la que se cumple antes del proceso o fuera del proceso judicial. Antes, usted puede ir a la inspección del trabajo, informarle al inspector que va a conciliar, o antes o fuera de un proceso judicial. Estando el proceso judicial en marcha, entonces puede conciliar. ¿Y qué asuntos son materias de conciliación? Nos lo enseña el decreto 1069 del 2015. Solamente será materia de conciliación todas aquellas controversias que se surjan dentro de un proceso de única instancia o de primera instancia. Significa que los procesos especiales, allí no hay conciliación. ¿Y cuándo se puede intentar la conciliación?
La conciliación se puede intentar ante la autoridad administrativa del trabajo, o sea, ante el juez, ante el inspector del trabajo. Igualmente ante los jueces laborales del circuito. ¿Cuándo? En el proceso donde el juez cita a audiencia obligatoria, y la audiencia obligatoria es la que comprende estas etapas. Conciliación es lo primero que debe cumplir el juez. Si no hay conciliación, seguirán las otras etapas, que serán resolución de decisiones previas, de saneamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas. La conciliación ante el juez laboral la encontramos en la ley 1149 del 2007. Y allí, como dije ahora, el juez debe, cuando existe el proceso laboral, llamar a las partes a la conciliación. Ese llamado se cumple mediante la citación a la audiencia obligatoria. Y ya dijimos, esa audiencia obligatoria, que comprende primero la conciliación. Si fracasa la conciliación, seguirá con las otras etapas: resolución de decisiones previas, saneamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas. En la etapa de conciliación, que ya dijimos, es la primera que cumple el juez. El juez invitará a las partes para que presenten fórmulas para solucionar el conflicto, fórmulas de arreglo, fórmulas conciliatorias. Invita a las partes. Le puede dar la palabra primero al actor. Si éste propone una fórmula, le concede la palabra al demandado, quien puede aceptar o no aceptar. El demandado puede presentar fórmulas de arreglo. Le dan el traslado al demandante para que, si lo considera, acepte o no acepte. En la etapa de conciliación solamente intervienen las partes y el juez. La ley dice que solamente debe intervenir, o sea, para presentar fórmulas, las partes, demandante, demandado. Si estas partes no presentan fórmulas, o las presentan y ninguna de ellas las acepta, puede intervenir el juez, también presentando fórmulas de arreglo. Y al presentarla al juez, no significa que esté prejuzgando, así lo dice la ley. El juez puede presentar fórmulas de arreglo, pero ello no significa que esté prejuzgando. Para el caso de los abogados que están allí con sus poderdantes en la audiencia de conciliación, los abogados no intervienen dentro de la etapa de conciliación. La ley le dice, los apoderados solamente intervendrán como asesores de sus clientes, como asesores de sus apoderados. Ellos no pueden intervenir por presentar fórmulas de arreglo. Ya dijimos, las que la presentan son las partes, demandante, demandado. Los apoderados solamente serán asesores de sus poderdantes. Si hay acuerdo, es decir, si hay conciliación, ¿qué conlleva esa conciliación? Ese acuerdo. Que ese acuerdo tiene efectos de cosa juzgada. Y ustedes saben muy bien que la cosa juzgada conlleva a que el demandante no puede volver a demandar sobre las mismas pretensiones. Y si lo hace, el demandado puede presentar como excepción la de cosa juzgada. Bueno, si no hay ánimo conciliatorio, fracasó la conciliación porque ninguna de las partes aceptaron las propuestas o no las formularon, y las que presentó el juez no las acogieron. Entonces, al fracasar la conciliación, el proceso continúa normalmente. ¿Y con qué etapa? Continúa con la etapa de
resolución de sesiones previas. Nosotros vimos en clases pasadas, al referirnos a la contestación de la demanda, que el demandado puede formular excepciones previas dentro del mismo escrito de demanda. Y dijimos, ¿dónde la resuelve el juez? En la audiencia obligatoria. Por consiguiente, pasada la audiencia de conciliación que fracasa o que ha fracasado, enseguida continúa con la otra etapa de resolución de sesiones previas. Allí la resuelve el juez, previo traslado de esas sesiones al actor, que una vez se haya pronunciado, el juez toma la decisión mediante autointerlocutorio para resolver las excepciones formuladas o propuestas por la parte demandada. Una vez resueltas las excepciones, continúa el proceso de la audiencia obligatoria. ¿Con qué? Con la etapa de saneamiento. Después sigue la etapa de fijación de litigio y después continuaría, por último, la etapa de decreto de pruebas. ¿Cómo saben las partes el momento de la audiencia obligatoria? Dice la ley. Contestada la demanda en el proceso de primera instancia, contestada la demanda, ya dijimos que el demandado tiene 10 días para contestar demanda. Contestada la demanda, el juez, si no hay reforma o adición de la demanda, el juez debe fijar mediante auto fecha, hora y día para la audiencia obligatoria. Esa fijación, dice la ley, debe cumplirse dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la demanda. Ya dijimos, en proceso ordinario, dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la demanda. Entonces, las partes, cuando el juez mediante auto hace esa fijación de la audiencia obligatoria, ¿cómo lo conocen las partes? Porque ese auto se notifica por estado, y al notificarse por estado, las partes se enteran. Y entonces ya quedan obligadas a concurrir al juzgado en la fecha y hora para la audiencia obligatoria. Y hay que tener en cuenta que para esa audiencia obligatoria, como su nombre lo dice, obligatoria, deben de concurrir las partes, y sus apoderados. En el proceso de única instancia, nosotros vimos que en el proceso de única instancia, el juez, una vez que admite la demanda, en ese mismo auto le fija fecha y hora para la audiencia. En ese mismo auto fija fecha y hora por consiguiente, el día que llega el demandado a notificarse y recibir el traslado de la demanda, el juzgado lo entera qué día se celebra la audiencia, qué día y a qué hora. Por consiguiente, él queda obligado a concurrir. ¿Para qué? Para que en ese día, en esa audiencia, conteste la demanda en forma oral, y una vez contestada la demanda, sigue la etapa de conciliación. Si no hay conciliación, continúa la otra etapa, que es la resolución de excepciones previas. ¿Qué pasa si las partes no concurren a la audiencia de conciliación ni sus apoderados? El artículo 11 de la ley 1149 del 2007 nos dice que las partes, cuando no concurren a la audiencia de conciliación, se les impone sanciones procesales, y a los apoderados, abogados, se les impone sanción económica.
¿Y cuál es la sanción para que no opere esa sanción? ¿Qué deben ser las partes? Cuando las partes no puedan concurrir a la audiencia de conciliación o los apoderados, le deben informar al juez con anticipación su no concurrencia y anunciar el motivo por el cual no pueden concurrir. Si el juez lo encuentra viable, suspenderá la audiencia y señalará otra audiencia, es decir, una nueva audiencia, dice la ley, dentro de los 5 días siguientes a la fecha inicial. Y esa audiencia solamente advierte la ley que en ningún caso se puede solicitar nuevo aplazamiento. Y dijimos que cuando no concurren las partes a la audiencia y sus apoderados, les acarrea sanción. ¿Y cuál es la sanción que señala la ley para las partes? Si se trata del demandante, o sea, que el demandante no concurre a la audiencia de conciliación, nos dice el código, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. Es decir, que lo que haya dicho el demandado en la respuesta a la demanda o en las excepciones de mérito se tienen como cierto. En este caso es porque no fue el demandante a la audiencia de conciliación. Y cuando no va el demandado a la audiencia de conciliación, dice la ley, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Sí, hay confesión ficta. Bueno. Dice, cuando los hechos, agrega el artículo, cuando los hechos no admitan confesión, la no comparecencia de las partes se apreciará como indicio grave en su contra. Bueno. Ahora, cuando hay demanda de reconvención y se ha citado la audiencia obligatoria y no concurren las partes o una de ellas, entonces también habrá la confesión como se dijo anteriormente. Para el caso de los abogados, los apoderados, cuando no concurre el apoderado de una de las partes o ambos no concurren a la audiencia de conciliación, dijimos que la sanción es económica. El juez impone la sanción económica. ¿Y en qué consiste? En pagar una multa equivalente al salario mínimo legal vigente. ¿A favor de quién? Del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Y cuáles son los efectos jurídicos de la conciliación? Los efectos jurídicos, nos dice la ley, es que presta mérito ejecutivo y cosa juzgada, y es cosa juzgada. Ten en cuenta que la conciliación es inmutable por la decisión que han tomado las partes. Entonces, ese acuerdo ya no se puede variar, y por eso dijimos que tiene efectos de cosa juzgada. Usted no puede volver a demandar por los mismos, por las mismas pretensiones, por los mismos derechos. No puede demandar. Si demanda, como dijimos ahora, el demandado puede formular la excepción de cosa juzgada. A menos que no se haya conciliado algún derecho, es decir, que el derecho que le falta a ese trabajador a reclamar no aparezca como conciliado, en ese caso podría demandar por ese derecho que no ha sido conciliado. Pero los derechos conciliados, recuerden que tienen efecto de cosa juzgada. En el caso de aquellos demandados por solidaridad y hay conciliación, entonces a ellos se les extingue la obligación por la solidaridad. Por efecto de la conciliación se les extingue. Bueno, cuando la conciliación
puede ser nula, ya dijimos. El artículo 1502 del Código Civil consagra unos requisitos, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, consagra unos requisitos. Cuando uno de esos requisitos está ausente, cualquiera de las partes, el más interesado, puede solicitar su nulidad mediante el proceso ordinario, puede solicitar. ¿Por qué? Porque los requisitos se contemplan para que le dé validez y existencia al acto conciliatorio. Si esos requisitos, la ausencia de uno de ellos, no le da validez ni existencia al acta conciliatorio. Por ello, se puede demandar su nulidad. La Corte ya se ha pronunciado en varias de sus sentencias. Tenemos la del 2 de marzo del 2010, radicación 35.637, la del 19 de julio del 2011, radicación 39.367 y otras más. Bueno, ¿cuándo no es necesario conciliar? Nos dice el decreto 1069 del 2015, dice: cuando las partes lo han intentado con anterioridad, ha intentado la conciliación y ha fracasado, el decreto permite que no es necesario cumplir la conciliación. La ley dice que cuando se vaya a formular una conciliación ante la autoridad administrativa, se debe hacer por escrito y se debe aportar, entre otros. Perdón, se puede hacer por escrito o verbal y se debe aportar, entre otros requisitos. En ese escrito se debe agregar o contener la individualización de las partes, o sea, el nombre de las partes, su representante, la indicación del lugar donde deban de surtirse las notificaciones, una síntesis de los hechos, las peticiones, la estimación razonada de la cuantía de las peticiones y la relación de las pruebas. Si uno de esos requisitos contentivos de la solicitud verbal o escrita falta, no significa que el conciliador, el inspector del trabajo, no realice la conciliación, la puede realizar. El primero observará y si le falta alguno, le advertirá al peticionario o al trabajador o al empleado, según el caso, que el día y la hora que se va a celebrar la audiencia de conciliación cumpla con los requisitos que le hicieron falta, o sea, aquellos requisitos que el inspector del trabajo le anunció que le faltaban en su petición. El conciliador, o sea, el inspector del trabajo, debe velar que las partes concurran a la audiencia. Lo dice el decreto 1069 del 2015. Debe velar que las partes concurran a la audiencia por cualquier medio idóneo. O sea, los puede citar por cualquier medio. Si no es posible, dice que la notificación será conforme lo previene el artículo 293 y 292 del Código General del Progreso, sin que el trámite supere los 60 días. Y agrega el decreto 1069 que la audiencia de conciliación se puede suspender. ¿Cuándo? Cuando lo solicitan las partes de común acuerdo, pero siempre y cuando el juez entienda que las partes tienen ánimo conciliatorio. Entonces puede suspender para una próxima audiencia que fijará el inspector. Las partes pueden presentar pruebas dentro de la audiencia o en el escrito de solicitud de la audiencia conciliatoria. Pero en la audiencia de conciliación las partes pueden presentar pruebas. Y allí
el inspector, como representante del Estado, o el juez según el caso, si se hace la audiencia antes de un proceso, o en vigencia del proceso, o estando el proceso de aquellas pruebas que se han aportado con la demanda y respuesta. Entonces, el funcionario representante del Estado las puede mirar y con ello tomar alguna conclusión. Ya dijimos que la audiencia de conciliación trae unos efectos de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo. Si el empleador, una vez que ha celebrado la conciliación, no paga lo que concilió con su trabajador, el acta conciliatoria, el trabajador la puede hacer valer. ¿Cómo? Presentándola ante el juez laboral por intermedio de una demanda ejecutiva donde está demandando a su empleador que incumplió con esa obligación conciliatoria, y si es el caso, solicitar las medidas cautelares para obtener el pago de sus derechos conciliados. Cuando en la vigencia de conciliación las partes no concilian totalmente, es decir, que el trabajador está pidiendo, por ejemplo, 3 derechos, una prima, unas vacaciones, una indemnización por despido, por ejemplo, que conciliaron por la prima y las vacaciones, no conciliaron por la indemnización por despido, el inspector o el juez de trabajo deja constancia en el acta de lo conciliado y de lo no conciliado. Sobre lo no conciliado, si se está haciendo en el inspector del trabajo, en la oficina, ya queda la parte demandante en libertad de formular la demanda. Si se trata de un proceso ordinario, de primera o de única instancia, allí el juez deja constancia también en el acta y ordenará continuar el proceso con la pretensión no conciliada. En el ejemplo, la indemnización por despido.